Hola, hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente a un evento más que tenemos para ustedes, una exposición que estoy segura que esta mañana les va a interesar muchísimo y donde van a poder también evacuar sus consultas. Esta mañana presentamos el tema contabilidad de las empresas que están en rentas de capital. Para desarrollar el tema nos acompaña David Mena, socio de impuestos ilegal, y Hazlet Chavarría, junior de impuestos de Gran Tortum. Recordamos que somos una empresa con más de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduana, comercio exterior, consultoría y capital humano. Aprovecho la ocasión para invitarlos al evento que vamos a tener la próxima semana. Va a ser el 4 de agosto. Vamos a iniciar el mes con el tema ¿qué se entiende por sociedades inactivas y cuáles son sus obligaciones para el periodo fiscal 2020-2021? Nos va a acompañar en esta ocasión Dilana Barrientos, gerente de impuestos ilegal, y Vanessa Oria, senior de impuestos, ambas también de la firma Gran Tortum. Les recordamos que ustedes pueden comenzar a dejar sus dudas y sus consultas y al final de la presentación nuestros expositores van a estar respondiendo cada una de ellas. Y también si ustedes desean seguir o repasar nuevamente esta charla, lo van a poder encontrar a partir de la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Para dar inicio, vamos a escuchar unas palabras de bienvenida de don David Mena, socio de impuestos ilegal. Don David, muy buenos días. Buenos días, Catherine, y buenos días a todos los que hoy nos acompañan en esta mañana. Una vez más, en este webinar que va a tratar sobre la contabilidad de las empresas que están en el régimen de rentas del capital, donde vamos a abarcar algunos temas que tenemos que tomar en consideración en este tipo de compañías, que muchas de ellas anteriormente no necesariamente eran declarantes del impuesto y que ahora están prácticamente obligadas inclusive a llevar una contabilidad. Entonces vamos a hablar sobre este tema y esperamos les sea de mucha utilidad para ustedes. Le doy la bienvenida a Hazlet Chavarría, quien es junior de impuestos de la firma, quien me va a acompañar en esta mañana. Hazlet, buenos días. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotros poderles presentar este webinar, el cual esperamos sea muy enriquecedor para todos ustedes, además de irlos invitando a ir dejando sus consultas y comentarios. Muchas gracias a Hazlet y a don David. Entonces vamos a dar inicio al tema de esta mañana, que como bien decíamos, lo titulamos Contabilidad de las empresas que están en rentas de capital. Le doy el pase a don David para que inicie con la exposición de esta mañana. Don David. Gracias, Catherine. Bueno, básicamente, como les indicaba anteriormente, vamos a hablar sobre el tema que tiene que ver con la contabilidad de las empresas que están en el régimen de rentas del capital. Para eso vamos a repasar un poquito la base legal que regula este tipo de compañías, ¿verdad? De acuerdo con lo que establece la nueva ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, para repasar un poquito esos conceptos. Vamos a ver, así muy por encima, una parte que tiene que ver con la base contable, que tiene que ver con la parte de los registros contables, y vamos a ver un casito pues relacionado con el tema y los formularios de rentas del capital que tienen que ver con estas compañías. Entonces, para iniciar vamos a repasar un poco lo que tiene que ver la base legal de las rentas del capital. Recordemos primero que todo que este es un régimen nuevo que está estipulado en el capítulo 11 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde básicamente este es un capítulo nuevo que regula todo lo que tiene que ver con rentas del capital. Y específicamente en su artículo 27 se hace referencia al hecho generador de este impuesto que tiene que ver con la obtención de rentas, siempre de renta de fuente costarricense, o sea, el principio de territorialidad sigue vigente para este régimen, y que son rentas que se derivan del capital y de las ganancias y pérdidas de capital realizadas. O sea, en este régimen se van a declarar este tipo, digamos, de ganancias o pérdidas hasta que sean realizadas, así como también todo lo que tiene que ver con el tema de diferencial cambiario originado de activos o pasivos que se vayan a generar
desde el momento de la realización de la operación hasta el momento de la percepción del ingreso o pago del pasivo. Y muy importante, las rentas que se van a declarar en este régimen son todas aquellas siempre y cuando no estén afectas al impuesto a las utilidades. Es muy importante dejar esto claro porque todas aquellas compañías que tengan una actividad lucrativa que esté grabada en el impuesto a las utilidades, o sea, tiene que continuar su tratamiento normal de llevar los estados financieros y hacer las declaraciones anuales. Pues en esta mañana nos vamos a enfocar básicamente en el capítulo 11 de rentas del capital. Recordemos que en la norma se establecen las rentas del capital se dividen en 3 grandes grupos. El primero de ellos es el de las rentas del capital mobiliario, ¿verdad? Que tiene que ver con aquellas compañías, por ejemplo, que tengan, por ejemplo, inversiones en títulos valores. Por ejemplo, está en el tema del pago de los dividendos, no sé, si hubieran intereses. Está el capítulo de rentas del capital inmobiliario, que básicamente se refiere a las compañías que realizan actividad de alquileres, ¿verdad? En este régimen pueden haber algunas compañías que tengan afecto a la actividad inmobiliaria al impuesto a las utilidades, en caso de que hayan solicitado a la Administración Tributaria incorporar este tipo de rentas a ese régimen, si tienen contratado empleados en la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, o que se trate de alguna actividad que esté afecta al impuesto a las utilidades. Y por el otro lado tenemos el componente de ganancias y pérdidas de capital, que tiene que ver con cualquier variación en el patrimonio que tengan este tipo de compañías amparadas al régimen especial. Básicamente, en lo que se refiere a rentas del capital inmobiliario, es importante establecer que para efectos de determinar la base imponible en el régimen de rentas pasivas para este tipo de impuesto, la norma le permite a estas compañías que tienen alquileres de inmuebles aplicar una reducción de gastos del 15% sobre el monto del ingreso bruto. Ese tipo de gasto básicamente es un gasto que otorga la ley sin ningún tipo de respaldo, pero es muy importante hacer referencia a que el hecho de que la norma me dé ese gasto del 15% no significa que estas compañías contablemente tengan que llevar una contabilidad con el registro de los gastos que efectivamente incurren en esa operación, que pueden ser más o menos de ese 15% que la ley otorga. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante por el hecho de que estas compañías también pueden tener otro tipo de régimen de rentas del capital mobiliario, como por ejemplo el pago de un dividendo que se tiene que determinar con base en la renta disponible que queda establecido en la contabilidad de estas compañías. En el régimen de rentas del capital mobiliario, básicamente aquí vamos a encontrar compañías que se dedican al alquiler de bienes muebles, compañías que generan, por ejemplo, intereses sobre inversiones en títulos valores. Y en este caso, lo que establece la norma es que la base imponible se va a establecer sobre el monto total de la renta bruta que generan estas compañías por rentas del capital mobiliario. Ahorita vamos a ahondar un poquito en el tema del impuesto. Y el último, que es el de ganancias y pérdidas de capital, que básicamente es cuando se determina una diferencia por la venta de algún bien que le pertenezca a la compañía, por la diferencia entre el precio de transmisión o el precio de venta y el valor de adquisición. Para estos casos siempre se va a tomar de referencia el valor de mercado de los bienes o derechos que se están incorporando al activo para determinar esa ganancia o pérdida de capital sobre la cual se tiene que tributar. Para efectos de determinar en estos casos el valor de adquisición, ¿verdad?, de estos activos, en el caso de ganancias y pérdidas de capital, tenemos que tomar en cuenta que este va a contemplar no solo el importe real por el que ese bien fue adquirido, sino también el costo de las mejoras e inversiones que se hayan hecho a ese bien, ¿verdad? Y en el caso de que se trate de activos intangibles,
se va a tomar en cuenta el valor en libros en caso de que no se cuente con un valor de adquisición. En la norma se establece que este valor de adquisición de estos activos que tienen las compañías se puede actualizar con base en las variaciones del índice de precios al consumidor establecido por el INEC para efectos de determinar una eventual ganancia o pérdida de capital. En esos casos lo que se hace es que ese costo original se actualiza con base en el IPC para determinar esa variación en el patrimonio. Estas rentas del capital, recordemos que son declaraciones que se tienen que hacer una vez que se dé el hecho generador. Estas declaraciones están hechas para presentarse todos los meses dentro de los 15 días del mes siguiente a la fecha en que se realice la transacción. No existe un periodo como en el IVA, por ejemplo, que existe una obligación de estar presentando una declaración todos los meses, a menos de que todos los meses yo realice operaciones por los diferentes conceptos. Pero si yo, por ejemplo, tengo una ganancia de capital que se generó una vez al año, solamente tendría que presentar una vez esa declaración. Lo mismo con rentas del capital mobiliario o inmobiliario. Lo que sucede es que, digamos, por ejemplo, en rentas de capital inmobiliario, que son alquileres, normalmente sí se reciben rentas todos los meses y esa declaración sí se presenta todos los meses, que es en la de 125, la declaración jurada de rentas del capital inmobiliario. En el caso de las rentas del capital mobiliario, el formulario de 149, que ahora también vamos a verlo un poquito en detalle con Hazlet, y en el caso de las ganancias y pérdidas de capital, el formulario de 162. Como les decía, el impuesto en el capítulo de rentas del capital se va a devengar cuando se perciban o se resulten exigibles ese tipo de rentas. Y en el caso de las ganancias de capital, se van a dar el hecho generador, la obligación de presentar la declaración cuando se dé una variación en el valor del patrimonio de las compañías que hayan hecho alguna transacción con sus activos, como por ejemplo la venta de algún terreno, de algún bien inmueble que sea propiedad de la empresa. En este capítulo, la norma 9635, recordemos que estableció la posibilidad de poder amortizar pérdidas de capital, sobre todo con ganancias de capital. Entonces, si una compañía, por ejemplo, sufrió alguna pérdida de capital porque hizo una venta de algún activo y posteriormente tiene otra transacción donde generó una ganancia, esa ganancia puede ser amortizada con esa pérdida si dentro de los 12 meses siguientes o anteriores a esa operación se haya obtenido esa ganancia para compensar esa pérdida. En el caso de compañías que solo tengan pérdidas de capital, recordemos que estas pueden irlas acumulando y podrían aplicarlas a futuras ganancias hasta en un plazo de 3 años. Es decir, que una vez que haya cumplido el plazo de los 3 años, si estas compañías no han tenido ganancias sobre las cuales amortizar esas pérdidas, ese derecho a la amortización se pierde. Específicamente lo que son rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital están grabados a la tarifa general del 15%, o sea, la tarifa a la que están grabados esas rentas. Pero para el caso de ganancias y pérdidas de capital existe una alternativa adicional que es el poder aplicar una tasa del 2.25 sobre el valor de venta en el caso de que se trate de activos que hayan sido adquiridos antes del 1 de julio de 2019. Es el único caso donde se podría optar alternativamente y de forma voluntaria el no declarar el 15 sobre la ganancia, sino el 2.25 sobre el precio de venta. Hecho ese repaso sobre la base legal de lo que comprende el tratamiento de las rentas del capital de una forma muy rápida, ahora lo que vamos a hacer es repasar algunos temas de concepto general que tienen que ver con la base contable, que ya es un tema de aplicación general de las normas internacionales de información financiera. Sobre todo, en este caso vamos a hacer referencia a algunas que tienen que ver, por ejemplo, con la de arrendamientos, que es lo mismo que tiene que ver con alquileres o rentas del capital inmobiliario, donde en este caso el arrendador va a tener que reconocer los pagos por arrendamiento, sobre todo que se trata de arrendamientos operativos como ingresos generalmente en forma lineal. Para efectos fiscales,
Estas compañías, recordemos que tienen que ir reconociendo los ingresos con base en la facturación mensual que se va generando por conceptos de alquileres. Si bien es cierto, digamos, la norma NIF 16 de arrendamientos vino a sustituir la NIF 17 de arrendamientos, no en todas las compañías es de aplicación la NIF 16, en vista de que normalmente la NIF 16 es de aplicación para empresas que aplican NIF plenas, ¿verdad? Para pequeñas y medianas empresas sigue aplicándose el concepto de NIF 17 de arrendamientos, donde se tenían que reconocer los ingresos por arrendamientos operativos conforme se vayan generando mensualmente. De igual manera, en el caso de los arrendamientos, una compañía que esté bajo este régimen tiene que reconocer todos los gastos asociados al activo que está arrendando, considerando la depreciación de ese activo, que sea necesario, ¿verdad?, para poder generar los ingresos. Y además contemplar todos aquellos otros costos directos incurridos para llevar a cabo esa actividad de arrendamiento que tiene que ver con el mantenimiento del inmueble y cualquier otro gasto que se considere útil, necesario y pertinente para llevar a cabo esa actividad. Como parte de los bienes que se tienen en estas compañías, sobre todo en actividades inmobiliarias, obviamente tenemos de por medio el que estas compañías tienen que reconocer dentro de sus balances un activo fijo, que es el que se va a poner en explotación en actividad de arrendamiento, y este se va a reconocer como tal en el tanto sea probable de que yo vaya a obtener beneficios económicos futuros derivados de la tenencia de ese activo, que en este caso van a ser los alquileres, y que además yo pueda determinar y medir ese costo del elemento del activo con suficiente certeza. En algunos casos, dentro de la propiedad, planta y equipo, también vamos a reconocer algunos, digamos, sobre todo en el caso de inmuebles, lo que tiene que ver con mejoras que se incorporan al valor del activo. Bueno, en la norma se habla de algunos otros específicos cuando tiene que ver con otro tipo de activo como maquinaria, que hubieran repuestos, equipos de reserva, equipo auxiliar, que se van a reconocer dentro de la definición de propiedad, planta y equipo, y en otros casos como inventarios, dependiendo de lo que, digamos, se ajuste a la norma contable. Claramente, para efectos del registro de estos activos, que ya, como muchos de ustedes les comentaba, muchas de estas sociedades que han tenido activos o bienes inmuebles, que muchas veces algunos de ellos no estaban sujetos a explotación, y son compañías que quizá no tenían una contabilidad, sobre todo en compañías inactivas, ¿verdad?, que no tenían una actividad lucrativa, se tenía que determinar el precio del valor de esas propiedades de acuerdo con el precio de compra, y en el caso de que se trate de un bien importado, todos los aranceles relacionados con la importación de ese bien, si fuera en el caso de que sea una importación. También como parte del activo, en el caso específico, digamos, sobre todo si fuera de algún tipo de actividad, no sé, de un bien mueble, de una maquinaria que yo vaya a alquilar, se tiene que considerar los costos relacionados con la ubicación del activo para ponerlo en condiciones de ser utilizado. O sea, todo lo que tiene que ver con costos de instalación de esa máquina para que quede en condiciones de que esa máquina ya quede completamente funcionando. Todos esos costos asociados a esa instalación se tienen que considerar como capitalizables a la hora de hacer los registros contables. Y en los casos en que yo tenga que hacer, no sé, movimientos de algún activo, considerarlos lo que tiene que ver con desmantelamiento, retiro del activo, para poderlo rehabilitar en un lugar distinto, también tengo que considerarlo como parte del costo capitalizable a esos activos. En el caso de que se tenga que dar de baja, digamos, en una cuenta propiedad, planta y equipo, ya sea porque yo pongo a disposición ese activo, porque lo vendí, generé una ganancia o pérdida de capital, o por el hecho de que yo no tenga ningún beneficio asociado a ese activo, como sucede en el caso de las compañías que están inactivas, que muchas de esas tienen bienes inmuebles que no están sujetos a explotación, por el hecho de que ahora tenemos un deber de presentar una declaración informativa sobre los bienes que tienen estas compañías, es importante mantener un registro contable y un balance de situación, estado de resultados de esas compañías,
para efectos de poder respaldar esas declaraciones que vamos a presentar. Claramente, si la compañía no tiene actividad, pues en el estado de resultados posiblemente no vayamos a tener ingresos ni gastos. Pero sí deberíamos de tener asociado el valor del registro del activo, y en caso de que sean los gastos cubiertos por el socio, si se trata de, no sé, de una casa de uso personal, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, reconocer eso como aportes de capital. Eso, digamos, es en términos generales, digamos, lo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en la base contable de estas compañías, es no olvidarnos de que estas empresas que están en rentas del capital, algunas de ellas antes ni siquiera, por ejemplo, tenían contabilidad. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las compañías que manejaban inversiones en títulos valores, donde los rendimientos ya tenían una retención en la fuente por parte del emisor, de los inversionistas, las inversiones que estaban en cabeza de estas compañías no se preocupaban por ir a tributar porque ya los impuestos se les retenían. Lo que sucede es que antes las ganancias y pérdidas de capital no habituales no estaban sujetas al pago del impuesto. Con esta nueva norma que grava las ganancias y pérdidas de capital, ya estos contribuyentes que tenían inversiones, por ejemplo, están obligados a declarar esas ganancias y pérdidas de capital, y la única forma de determinar si yo tuve una ganancia o pérdida de capital es que yo lleve un control a nivel contable de cuál es el inventario de esos activos que yo tengo, en qué momento los vendí, para determinar el precio de venta y compararlo con el costo de adquisición y saber si yo gané o perdí en una transacción de estas, para saber si tengo que declarar una ganancia o pérdida de capital. Y eso no lo podemos hacer si no llevamos una contabilidad que se ajuste a los principios contables que nos establecen las normas para cada una de ellas. Bueno, ahorita le voy a dar la palabra entonces a Halle para que él les exponga un casito para efectos ejemplificativos. Es un ejemplo muy sencillo, pero para que ustedes más o menos vean en una compañía de rentas del capital algunas de las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta a nivel contable. Halle, adelante. Muchas gracias, don David. Este es un caso que, como lo comentaba don David, es bastante académico, el cual nos va a permitir visualizar los diferentes registros contables, y que, siendo un poco reiterativo con lo que nos mencionaba don David, es importante mencionar que el hecho de poseer rentas de capital no nos exonera de llevar nuestros registros contables. Para ir iniciando con lo que es este caso, tenemos 3 puntos en la primera filmina y 2 posteriores, donde vamos a tener, iniciando el 15 de diciembre de 2022, que la empresa GTA le factura 1 millón de colones a Marta y Sasa por la venta de servicios de arrendamiento de local. Devolviéndome un poquitito, este caso lo vamos a distribuir en 3 puntos. El primero va a ser la prosa del caso como tal, luego vamos a tener los registros contables, para ir finalizando con lo que es un estado de resultados y ver el efecto que tienen los dividendos. También, posterior a este caso, vamos a poder ver cómo se completan los diferentes formularios y que tienen relación con la información que estamos viendo acá. Volviendo al caso, tenemos que el 15 de diciembre de 2022, la empresa GTSA le factura 1 millón de colones a Marta y Sasa por la venta de servicios de arrendamiento de local. Luego tenemos que el 19 de diciembre, la compañía GT paga de contado 250.000 colones de servicios de mantenimiento de sus instalaciones. Posteriormente, el 21 de diciembre, la empresa GT le factura 1 millón de colones a Haslett Chavarría por la venta de servicios de alquiler de vehículos. Y el día 25 de diciembre de 2022, la empresa adquiere 200.000 colones por combustible, y el cual es cancelado de contado. Tenemos también que al finalizar al 31 de diciembre de 2022, la empresa decide vender un terreno que se encontraba ubicado en San José y que fue adquirido el 1 de junio de 2019. Esta fecha es muy importante porque, como lo comentaba don David anteriormente, si nosotros adquirimos un bien o un derecho antes del 1 de julio de 2019 y es esta su primer venta, vamos a poder aprovechar el beneficio de aplicar una tarifa del 2.25% sobre el valor de la venta del bien o el derecho. La venta de este terreno se realizó por 10 millones de colones y posee un valor de adquisición, o por el cual ha adquirido la compañía, en 8.500.000, generando una ganancia
de 1.500.000 colones. Al finalizar el periodo, la compañía tomaba la decisión de distribuir sus utilidades en un 10%. Ahora, tenemos acá los diferentes cálculos para poder determinar el impuesto en lo que es las rentas de capital inmobiliario, que es el caso 1 que se realizó con Marta y Sasa, donde tenemos que el ingreso por el arrendamiento local fue de 1.000.000 de colones, lo que se facturó. Aplicamos el gasto único deducible, el cual no requiere soporte de un 15%, lo que nos genera una base imponible de rentas de capital inmobiliario de 850.000 colones. Aplicamos la tarifa del 15% de ese impuesto y nos genera un impuesto por pagar de 127.500 colones, generándonos esto un ingreso neto por arrendamiento de local de 872.500 colones. Posteriormente, vamos a poder ver su registro contable, donde vamos a tener que las cuentas de bancos y gastos de ISR se van a ver afectadas en los débitos, teniendo 1.000.000 de colones en el ingreso de bancos y 127.500 colones en este gasto de ISR. Tenemos también sus otras cuentas que afectan los créditos, donde vamos a tener el impuesto por pagar de rentas de capital inmobiliario y el ingreso por arrendamientos, esas por 127.500 y 1.000.000 de colones respectivamente. Posteriormente vamos a poder ver el registro del gasto por mantenimiento de instalaciones, donde tenemos que ese gasto es debitado por 250.000 colones y su pago de contado es acreditado en 250.000 colones. Es importante ir visualizando lo que mencionábamos al inicio. El hecho de que nosotros declaremos rentas de capital no nos está exonerando de llevar esa contabilidad. Luego tenemos el ingreso por el arrendamiento de vehículos que se le hizo a Hasler el día 21 de diciembre de 2022, donde vamos a tener que tanto las cuentas de gastos como la de bancos sean afectadas en los débitos en 1.000.000 de colones y 150.000 colones respectivamente, al igual que las cuentas de impuestos de rentas de capital mobiliario por pagar y el ingreso por arrendamiento de vehículos, las cuales se ven afectadas en los créditos en 150.000 colones y 1.000.000 de colones respectivamente. Posteriormente, vamos a tener el registro contable del día 25 de diciembre de 2022, que fue la adquisición de combustible de contado por 200.000 colones, afectando los débitos en 200.000 colones por el gasto de combustible y la salida de efectivo de nuestro banco en 200.000 colones en créditos. Ahora vamos a tener lo que es los ingresos por venta de terrenos. Como mencionamos al inicio, al ser el terreno adquirido antes del 1 de julio de 2019 y ser esa su primer venta, podemos aprovechar este beneficio de una tarifa menor y que es aplicada sobre el valor de venta. Entonces, vamos a tener que el valor de venta de este terreno fue de 10 millones y que su valor de adquisición o el que lo adquirió la compañía en su momento fue de 8.500.000, generándonos una ganancia bruta en la venta del terreno de 1.500.000 colones. Aplicando la tarifa del 2.25% sobre los 10 millones, que es el valor de venta de terreno, obtenemos que el impuesto por pagar es de 225.000 colones, generándonos una ganancia neta en venta de terreno de 1.275.000 colones. Ahora vamos a poder apreciar su registro contable, que es muy similar a lo que hemos visto anteriormente, donde tenemos el ingreso en bancos por la venta del terreno en 10 millones. Tenemos también el gasto del impuesto sobre la renta en 225.000 colones, eso en débitos, y en créditos tenemos la baja que le estamos realizando al terreno en este caso, porque lo estamos vendiendo, ¿verdad? En 8.500.000, que es el valor que tenemos en nuestra contabilidad, y también el impuesto de pérdidas y ganancias por pagar por 225.000 colones. Vamos a tener también en estos créditos la ganancia que obtuvimos en la venta del terreno. Posteriormente, vamos a poder visualizar el efecto de estos registros contables en un estado de resultados, donde tenemos que el total de esos ingresos, los cuales fueron los ingresos por arrendamiento local, por arrendamiento de vehículos y la ganancia que obtuvimos en la venta de terreno, nos generaron un total de ingresos de 3.500.000 colones, mientras que los gastos ascendieron a 952.500 colones. Estos gastos estamos incluyendo el total de gastos de ISR que vimos anteriormente, ¿verdad? Y también los gastos de mantenimiento y los gastos por combustible.
Estas operaciones nos generan una utilidad bruta del periodo que asciende a 2.547.000 colones y, como mencionamos al inicio del caso, la compañía tomó la decisión de distribuir sus utilidades en un 10%, por lo cual vamos a obtener dividendos de 254.750, generándonos una utilidad neta del periodo que suma 2.292.750 colones. Es importante ver este monto de dividendos porque ellos se encuentran también sujetos a las rentas de capital mobiliario. Es decir, estos 254.750 colones que vamos a distribuir, debemos aplicarle una retención del 15%, por lo cual vamos a tener el importe bruto, ¿verdad? Que es de 254.750 colones, le aplicamos la retención del 15%, que asciende a 38.213, y los dividendos netos a pagar van a ascender a 216.538.000 colones. Como les mencionaba al inicio del caso, esos formularios que vamos a ver, que es el de 125, de 149, de 162, están relacionados con el caso. Entonces vamos a poder ver que en el de 125, que es la declaración jurada de rentas de capital, vamos a necesitar la siguiente información para poder completarlo. Uno va a ser el tipo y número de identificación de la persona a la que le estoy ofreciendo el servicio. Una vez que hemos completado estas casillas, el sistema automáticamente nos va a generar su nombre o razón social y su país. Debemos también indicar el monto que facturamos, ¿verdad? Y una vez que hemos completado esta información, procedemos a darle en la casilla que dice guardar. Esto nos va a generar el siguiente cuadrito que aparece debajo de estas casillas en color azul, donde vamos a poder ver el número de identificación, apellidos y nombre, su país y el monto. Para aquellos casos donde no generamos rentas, por ejemplo, como podemos ver donde dice rentas de capital inmobiliario por sus arrendamientos, si estas no fueron generadas, debemos indicar que no. Posteriormente a que hemos completado esa información, el sistema nos va a calcular automáticamente los gastos deducibles, que este era el 15% que comentamos al inicio de la presentación, los cuales no requieren de soporte. Es un gasto único y que el sistema lo calcula. Una vez que tenemos esto, el mismo sistema nos va a generar la renta imponible y por lo tanto el impuesto a pagar en este periodo, que sería el 15% por los 850.000 colones, generándonos un impuesto al periodo de 127.500 colones. Adelante. Como podemos ver, ¿verdad? En caso de que tuviésemos gastos por fondos de inversión o no financieros, también el sistema los calcularía ahí automáticamente. Una vez que pasamos lo que es el de 125, tenemos el formulario de 149, que son las declaraciones juradas de autoliquidación del impuesto de rentas de capital inmobiliario. Al igual que con el de 125, vamos a requerir del tipo y número de identificación de la persona a la que estamos brindando el servicio, ¿verdad? Esto, al igual que con el formulario anterior, va automáticamente a indicarnos el nombre de la persona y el país, y vamos a ingresar el monto del servicio que le estamos realizando, ¿verdad? De lo que le facturamos. Al igual que el formulario anterior, procedemos a darle guardar y esto nos va a actualizar la casilla que se encuentra de abajo, que es donde dice excluir, número de identificación y nombre de razón social. Una vez que le hemos dado guardar, podemos ver, ¿verdad?, que esta información se actualiza y al igual que con el formulario anterior, las casillas que no nos aplican, procedemos a indicarles que no. Y el sistema, una vez que hemos indicado el monto de la venta, ¿verdad?, nos va a calcular el impuesto automáticamente. En caso de que hayamos tenido retenciones pagadas a cuentas del impuesto o bien saldos a favor, vamos a poder indicarlos en las casillas que se encuentran en blanco, en la parte 4, donde dice liquidación de deuda tributaria. Una vez que indicamos todo esto, igual el sistema automáticamente nos va a determinar cuánto es el monto de deuda a pagar por este concepto. Pues procedemos a darle validar, presentar y listo, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el formulario de 162, que es el de impuestos de pérdidas y ganancias de capital.
Ese es un formulario que va a requerir mucha más información, empezando con la tarifa, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Que tenemos la tarifa del 15 o bien la tarifa del 2.25. Vamos a necesitar la fecha de adquisición, tomando en cuenta el beneficio que tenemos, ¿verdad? Que en caso de ser adquirido antes del 1 de julio de 2019, podemos aplicar la tarifa del 2.25 sobre el valor de venta, siempre y cuando sea su primer venta, ¿verdad? Y vamos a tener que indicar el tipo de activo, el número de finca, el número de matrícula o bien un número de identificación, así como la diferente información del adquiriente, en este caso su país, ¿verdad? El número de identificación, eso nos va a actualizar todas las casillas que están en gris, y el valor de adquisición, ¿verdad? Y el valor de transmisión de venta. Una vez que hemos completado esa información, nos va a actualizar, bueno, procedemos a darle guardar y eso nos va a actualizar la casilla que se encuentra abajo, indicando, como lo podemos ver marcado en los cuadritos celestes, la tarifa, la identificación, el valor del adquiriente, el valor de transmisión de venta e incluso la ganancia. Posteriormente, en la próxima filmina, vamos a poder ver que el sistema hace un resumen de esa información que hemos indicado. Tenemos entonces que tenemos una ganancia de 1.500.000 en la casilla del 2.25. Esto acá podemos decir que es un poco más informativo, porque recordemos que al tener este beneficio no lo vamos a aplicar sobre la ganancia, sino sobre el valor de la venta del activo, como lo vamos a poder ver en la próxima diapositiva. Acá podemos ver que el sistema o el formulario automáticamente calculó el impuesto de ganancias de capital en 225.000 colones, que es el 2.25% de 10 millones de colones. En caso de tener saldos o créditos a favor, vamos a poder indicarlos en la casilla de la liquidación de deuda tributaria, la cual se encuentra en blanco, y posteriormente nos va a generar el total de deuda a pagar. Procedemos a validar y presentar nuestro formulario. Vamos a ver, esto es un poquito un caso que tratamos de cubrir para ejemplificar el tratamiento de las rentas del capital, no solo del capital mobiliario, sino ganancias y pérdidas de capital. Esto está hecho en un ejemplo como si una compañía tuviera los 3 tipos de rentas, pero claramente puede darse el caso de que una compañía solo tenga un tipo de rentas de este concepto. Es muy importante dejar claro que lo que nosotros vamos a declarar en la D125, en la D149 o en la D162, esas declaraciones son únicas y definitivas bajo ese régimen. O sea, si alguna de estas compañías además también tiene alguna actividad lucrativa grabada en el impuesto de las utilidades, esas rentas que yo declaré en esas 3 declaraciones no se tienen que incorporar en la D101. Por eso es que en este caso estamos viendo únicamente el tratamiento de lo que tiene que ver con la parte de rentas del capital. Ahora vamos a abrir un segmento para poder atender todas las consultas que ustedes puedan tener sobre el tema que les hemos planteado en esta mañana. Muchas gracias a don David y a Hazlet por la exposición de esta mañana. Vamos a iniciar con las consultas. Tenemos varias por acá. Una de ellas dice, en el caso de inversiones en fondo en alguna sociedad administradora de inversiones, si invertí dólares y liquidé dólares, igualmente debo pagar impuestos sobre el diferencial cambiario contable no realizado por registrar contablemente en colones la inversión y la liquidación a diferentes tipos de cambio. Es una pregunta interesantísima. Resulta ser que en la norma, el reglamento de la ley de renta, específicamente sobre el capítulo de rentas del capital, hay una definición del concepto de realización. O sea, ¿qué debemos entender por ganancia realizada? Y ahí, esta norma lo que dice es que se entiende realización cuando haya cambio de moneda o cuando haya renovación en otro activo en la misma moneda o en otra distinta. Este es un tema que nosotros hemos estado acercándonos a la administración tributaria, sobre todo para el segundo concepto, porque en el ejemplo que nos plantean en la consulta es qué pasa si yo tengo una inversión en un fondo de inversión en dólares.
Entonces, claramente los fondos de inversión en dólares manejan solo dólares. Los estados de cuenta vienen en dólares. Y la contabilidad que manejan las AFIS de los fondos de inversión en dólares está en dólares. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros vamos a presentar declaraciones de impuestos, cualquiera que sea, solo se declaran en colones. Entonces, si yo lo que tengo es una inversión en un fondo de inversión, ¿verdad? Que es en dólares, y yo liquido parte de esas inversiones, yo sí efectivamente puedo haber generado una ganancia o pérdida de capital por diferencial cambiario. Pero como les digo, solo en el caso de que, por ejemplo, yo haya liquidado parte de una inversión o porque, digamos, haya vendido, no sé, alguna de las participaciones que yo tengo dentro de ese fondo. Yo, inversionista, tendría que declarar, si yo vendí parte de mi participación, fui al mercado secundario, vendí la participación en ese fondo o una parte de ellas y generé una ganancia o una pérdida, yo estoy en la obligación de declarar. ¿Qué es lo que yo no declaro? Recordemos que el fondo de inversión en dólares lo que hace es tomar el dinero de los inversionistas y ese dinero que proviene de todos los inversionistas, el fondo lo toma y lo invierte en diferentes instrumentos financieros. Esos instrumentos financieros, por naturaleza, se invierten en moneda extranjera y generan rendimientos en moneda extranjera. Los emisores de esos títulos son los responsables de hacer las retenciones del impuesto a los intereses de esas inversiones. Si el fondo vende algún título y genera una ganancia o una pérdida, esas ganancias y pérdidas las declara en cabeza del fondo, no lo hace el inversionista. De manera tal que cuando el fondo a mí me distribuye algún rendimiento, esos rendimientos ya fueron declarados en cabeza del fondo, ya sea porque el emisor retuvo o porque el fondo tuvo que declarar ganancias y pérdidas de capital. Pero el inversionista no tiene que hacer nada. Únicamente el inversionista tiene que hacer una declaración de ganancias y pérdidas de capital únicamente cuando él salga al mercado secundario a vender sus participaciones en ese fondo porque ya no quiere estar en él. Y ahí sí puede generar una ganancia o una pérdida de capital. Y en ese momento sí habría que declararla porque yo materializo esa ganancia o pérdida. El tema de la discusión que hemos tenido con tributación es que en cabeza del fondo, no del inversionista, es que muchas veces estos fondos renuevan títulos porque vencen y vuelven a invertirlos en otro título en moneda extranjera. Y la norma dice que eso se consideran ganancias de capital realizadas, lo cual a nuestro criterio no es correcto porque yo sigo manteniendo los mismos dólares. Hoy en la práctica, digamos, el tema que hay es que en la de 162, como ustedes vieron en el formulario que presentó Haller, no hay una estructura que me permita a mí declarar ganancias y pérdidas por diferencial cambiario, porque no hay referencia a tipos de cambio de compra, de venta, monto del valor transado, etc. Entonces, hoy existe una imposibilidad material de poder hacer una declaración solo de diferencial cambiario. Y lo que está sucediendo es que muchos de los que intervienen en transacciones financieras de este tipo de ganancias y pérdidas no necesariamente se estén declarando por separado porque el formulario hoy no lo permite. Y la Administración Tributaria ya nosotros les hemos hecho ver esa limitación que tenemos a nivel del formulario, que es un tema que todavía no se ha resuelto. Gracias, don David. También nos consultan por acá, los alquileres menores de 3 salarios base son exentos del IVA. ¿Qué pasa cuando por razones inusuales en un mes se acumulan 2 meses de facturación? ¿Se mantiene la exoneración siempre y cuando se facture cada mes de manera independiente y así se detalla en el concepto? Sí, es muy importante. Vamos a ver, normalmente los alquileres se facturan por mes de vengado. ¿Verdad? O sea, entonces quiere decir que la exoneración, para cuando aplique la exoneración de menor a 1.5 salarios base, no son 3 salarios base, son 1.5 salarios base, o cuando se trata de pequeñas y medianas empresas debidamente registradas ante el MEIC, cuyos alquileres inferiores a 1.5 salario base están exentos de IVA.
Entonces, en esos casos específicos, la exoneración aplica para el monto devengado por el mes. Entonces, si yo en un mes no facturé y en el otro mes facturo 2 meses, el problema que tengo ahí es que estoy haciendo una mala facturación porque independientemente, o sea, yo lo que no puedo hacer es acumular facturaciones, porque el monto exonerado va a ser de 1.5 salario base por alquiler mensual, ¿verdad? Entonces lo ideal es que la facturación se haga mes a mes para poder gozar de esa exoneración. Muchas gracias, don David. Otra de las consultas que tenemos por acá nos dice, los intereses obtenidos por las inversiones en certificado de depósito a plazo que están sujetas a retenciones se deben declarar en el D-149. No, no se tienen que declarar porque esa declaración de esa retención de impuesto la hace el emisor del título. El emisor del título, cuando le paga los intereses al inversionista, él es el responsable de ir a pagar al fisco ese 15% sobre esos intereses. Entonces, el inversionista no tiene que hacer la de 149 para intereses sobre inversiones en títulos valores. Eso lo hace el emisor del título valor. Otra de las consultas que nos llega dice, a nivel tributario, ¿tendría alguna repercusión si facturo alquileres sin tener la actividad económica registrada en Hacienda? Y eso puede generarnos un problema porque, bueno, uno de los requisitos que tenemos que tener como parte de los deberes formales es que tenemos que tener inscritas las actividades en el ATV que nosotros llevamos a cabo. Y recordemos que la actividad de alquileres por sí sola es una renta del capital inmobiliario que tiene un tratamiento especial como lo acabamos de ver. Entonces, si yo no tengo inscrita esa actividad de cara a tributación, yo no estoy obteniendo actividades por alquileres, ¿verdad? Entonces, lo que puede suceder ahí es que de manera incorrecta puede ser que una empresa que esté en impuesto a las utilidades, porque es la declaración que le aparece ahí, la de 101. Sí, claro, con todo gusto. Lo que les comentaba es que en este caso, todo lo que tiene que ver con o sea, vamos a ver, la pregunta concreta se hizo referencia a que una compañía tiene una actividad de alquileres que no tiene inscrita en el ATV. Entonces, lo que les dije fue que es un deber formal que tenemos que cumplir el inscribir cada una de las actividades en el registro único tributario. ¿Qué pasa si yo no hago eso y estoy alquilando un bien inmueble? Lo que puede suceder es que yo esté declarando incorrectamente, porque si yo tengo en mi ATV registrada la declaración de 101 de impuesto a las utilidades, podría estar incorporando una renta del capital inmobiliario en impuesto a las utilidades sin tener las autorizaciones de parte de tributación. Entonces, lo recomendable en este caso es que yo sí haga la apertura de la nueva actividad de alquileres para que se pueda declarar correctamente en el régimen de rentas del capital inmobiliario. Para ir finalizando, vamos a hacer las últimas dos consultas. Gracias a todos los que nos han hecho llegar las preguntas. Lastimosamente por tiempo no podemos contestarlas todas, pero estoy segura que don David les va a dar el contacto luego para que ustedes puedan comunicarse directamente con él. Una de las consultas que también tenemos acá dice, buenos días, si mi sociedad hace una compra donde paga IVA, ese IVA generado lo puedo utilizar como saldo a favor en la renta de capital. Sí, claro, efectivamente, yo puedo compensar impuestos siempre que sean administrados todos por la administración tributaria. En este caso, IVA, renta, ganancias y pérdidas de capital. Y por eso cuando Hasle le explicaba ahora unos ejemplos, que si yo tengo forma de compensar saldos a favor, pueden ser de otros impuestos. Lo que nosotros siempre recomendamos en esos casos es que yo no aplique saldos a favor o pagos o compensaciones hasta que no haya solicitado un estado de cuenta de tributación para verificar que efectivamente sus saldos a favor están correctamente reflejados en ese estado de cuenta. Porque muchas veces nosotros llevamos un buen control contable de esos saldos a favor, pero resulta que en el estado de cuenta no aparecen reflejados.
Entonces, si no están reflejados en la emisión tributaria, yo tengo que asegurarme de que primero la tributación corrija mi estado de cuenta, si es que está incorrecto, para luego hacer uso de esas compensaciones para pagar otro tipo de impuestos que también son administrados por la Dirección General de Tributación. La última consulta dice, en el caso de una empresa con actividad de renta de bienes inmuebles que no tenga ingresos por no rentar ningún inmueble aún, ¿debe presentar la declaración con el formulario D-125 en cero o puede no presentar la declaración por no haber tenido ingresos aún? En ese caso, la compañía no está obligada a presentar ninguna declaración. Como les decía al inicio, solo cuando se dé el hecho generador estoy obligado a presentar la declaración. Entonces, una compañía que no tiene una explotación de ese bien inmueble no tiene por qué presentar ninguna declaración. Más bien, ese caso es un ejemplo de una sociedad inactiva que sí tiene que presentar la D-101 de inactivas al cierre de cada periodo fiscal, ¿verdad? Pero básicamente la declaración informativa de activos, pasivos y patrimonio, pero no la de 149. Perfecto, muchas gracias don David y también a Hazlet y a todos los que se conectaron para seguir de cerca la exposición de esta mañana. Antes de despedirnos, me permito recordarles que si ustedes están interesados en conversar más de este tema, pueden contactar directamente a don David al correo david.mena@cr.gt.com y él con gusto les va a estar atendiendo. También recordarles que pueden encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y también pueden escuchar este y otros temas más que tenemos para ustedes en nuestro canal de podcast en Spotify, donde nos encuentra como Café Grant Thornton. Y también recordarles que si desean repasar esta charla, la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube a partir de la próxima semana. Antes de despedirnos, vamos a escuchar unas palabras de cierre de don David Mena, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton. Don David. Bueno, primero que todo, pues agradecerles como todos los jueves que nos acompañan en estos webinars que para nosotros son importantes para proyectarnos no solo para nuestros clientes, para las empresas en general y la comunidad empresarial, para compartir con ustedes el conocimiento sobre temas de interés que son de aplicación tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Así que para nosotros siempre es un placer poder aportar este grano de arena para que ustedes puedan mantenerse actualizados sobre los temas tributarios. Muchas gracias y buen día a todos. Muchas gracias, don David. También vamos a escuchar las palabras de cierre de Hazlet Chavarría, Junior de Impuestos de la firma. Hazlet. Agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que la charla haya sido de mucho provecho. Buen día a todos. Muchas gracias a Hazlet y a don David y a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que la próxima semana venimos con otro tema titulado ¿Qué se entiende por sociedades inactivas y cuáles son sus obligaciones para el periodo fiscal 2020-2021? Y será impartido por Dilana Barrientos, gerente de impuestos ilegal, y Vanessa Orio, senior de impuestos, ambas de la firma Grant Thornton. Esperamos que la hayan pasado súper bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.